Bien, entonces el día de hoy vamos a cerrar, bueno, cerrar no, más bien hablemos de progresar, ¿sí? En el tema de documentación BIM. Eso sí, pues hago la aclaración antes de empezar. Recuerden que el módulo no está centrado en documentación, sino en el componente de gestión, ¿no? Entonces, la gestión, recuerden que les comentaba que involucra em, todo el tema de la formulación del proyecto, la ejecución, y que incluye el diseño, que en la vida real también se le llama la gerencia, y la operación como tal del proyecto. ¿Listo? Entonces, por ahora estamos en una etapa de formulación donde ustedes contrataron a alguien, ¿cierto? Les realizó unos anteproyectos, porque en lo que en realidad tienen ustedes son anteproyectos, ¿cierto? Y esos anteproyectos los van a llevar a un proyecto real, ¿listo? Entonces estamos siguiendo como los parámetros de esa documentación BIM y luego vemos el trasfondo con el tema de implementación y con el tema de proyecto piloto, ¿sí? Que es como la idea de que ustedes sepan hacia dónde se gestiona el proyecto, ¿ok? Y obviamente pues se complementa con su experiencia de la vida real, ¿no? Porque hay una cosa que es el deber ser y otra cosa es el poder ser, ¿no? Entonces, el deber ser es lo que nos trae la normativa, los códigos, los documentos, pero el poder ser es lo que realmente está pasando ahorita en el mundo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que en Colombia se cambian, ya sea por temas de función empírica de los roles del proyecto o simplemente porque pues, las organizaciones funcionan de esa manera, ¿ok? Entonces, esto de gestión de proyectos que involucra estas áreas, pues tiene ese trasfondo bastante interesante. Bueno, entonces hoy vamos a terminar de hablar sobre el tema del EIR. Ya vimos que se manejaba en muchos proyectos actualmente en Colombia en temas privados, que son los términos de referencia, y vimos también todo lo que tiene que ver con de dónde nació el texto de EIR, ¿no? De dónde venía. Hoy vamos a terminarlo porque vamos a hablar de lo que tiene el BIM Kit en su volumen número 3, en donde ya el EIR mutó un poco, ¿cierto? Para volverse un documento que sea más fácil de seguir para las organizaciones en Colombia, ¿sí? Entonces, de pronto, el tema de la confusión del término y aire viene por ese lado, ¿no? Porque cuando se empezó a hablar de él hace más de 10 o 12 años, el término estaba enfocado a las siglas que les comenté la semana pasada. Vamos a ver cuál es el trastorno, hacia dónde apunta, y ahí vemos la actividad que hay que hacer esta semana, ¿sí? Que está concentrada en él. Pero al mismo tiempo voy a finalizar el tema de documentación bien, por lo menos en términos generales, hablando del BEP, que es el documento que nos atañería a la segunda semana, cuando hablaremos un poco sobre la estrategia de colaboración BIM, ¿ok? Entonces, para complementar un poco el tema que vimos la semana pasada, hablábamos de que el EIR nació y, digamos, tiene una característica de ser propio del empleador, es decir, del que va a generar la oferta o la solicitud de oferta del proyecto. Y lo que hacen dentro de la organización es contratar a alguien externo para que genere ese EIR, ¿sí? O bueno, eso es lo que se hacía usualmente, porque generalmente externamente era que se manejaba el tema BIM, ¿sí? Se hacían contratos designados, ¿vale? Para ejecutarlo. Actualmente ya en países de Europa y algunos países de Latinoamérica, ya las mismas organizaciones tienen sus propios personal, sus propios roles encargados de generar estos documentos, ¿ok? Entonces, los roles designados acá están basados ya en la gerencia de la empresa, no son roles directamente asociados al componente BIM, porque los roles que tiene el, el BIM está muy enfocado al tema de proyectos. Una cosa es la organización, otra cosa es los proyectos, pero sí resalta de pronto el rol de Head of BIM, no sé si de pronto le genera ahí si se lo mencionó, que es el que más se relaciona un poco con este tema de layer, ¿sí? Por la cabeza de BIM dentro de las empresas, ¿sí? Ese sería como uno de los que más resalta en ese momento. De todas maneras, para todo el tema de roles y detalle de eso, pueden chequear el Bean Kit, que bueno, ese sería como uno de los primeros capítulos que se debía completar en la especialización. Entonces, en el EIR ya se cambió un poco el contexto, ya se le quitó la palabra empleado y se le agregó la palabra intercambio o exchange en inglés, simplemente porque hace parte también del volumen 3 del BinKit y de las actualizaciones que se han hecho de la ISO 19650, que recuerden que, como les comentaba la semana pasada, es un componente básico que el BinKit ha tomado para adaptar y para traer a relación
como lo hacen el Building Smart en España, como lo hacen las normas británicas y como lo hacen unas normas en Latinoamérica. Entonces, si bien no nos vamos a enfocar el certificado ISO 19650 muy al detalle, pues obviamente sí hay que mencionarlo porque es una cita de referencia, ¿no? Entonces, los 5 componentes básicos de ley R que propone el nuevo BIMKIT es presentar un documento con el alcance de la solicitud, donde usted explique detalladamente de qué se trata el proyecto, presentar un documento con el marco contractual. Este caso, pues puede estar relacionado mucho con el tema legal, cómo la empresa puede contratar a un tercero, ¿cierto? ¿Bajo qué criterios? Si debe ser por invitación privada, por invitación pública, etcétera, etcétera. Luego viene el tema de requerimientos de información, que es lo que nosotros nos hemos centrado en estas semanas. Y luego viene el marco técnico y los anexos. Aquí en el tema de anexos, sí pedirles un favor y es que obviamente ir a la página del BIMKIT y empezar a explorar todos los formatos que tienen ellos, porque al igual que en las metodologías de gerencia de proyectos, uno usa los formatos que realmente le sirvan para el proyecto, ¿sí? Aquí no es el objetivo de usar todo lo que tiene anexos porque pues algunas cosas no servirán, otras cosas sí deben ser usadas. Entonces hay que chequearlo ya de manera independiente esta semana. Y mi recomendación para el martes, adicional a trabajar en la actividad uno, es chequear estos anexos, ¿vale? Esa es como mi recomendación. Ya este martes les recuerdo pues que ya quedan ustedes solos trabajando, ¿sí? Y que cualquier consulta pues ya me timbrarían o me escribirían por el chat, ¿sí? Por ahora no tengo ningún módulo programado, entonces me podrían timbrar y yo me conectaría con ustedes, ¿ok? Bueno, el EIR en este caso, en esta nueva actualización, está enfocada en lo mismo que la anterior, ¿sí? Realmente el cambio ha sido más de pronto textual o de forma, y algunos componentes obviamente que se añadieron para darle una actualización a las nuevas ISO 19650, pero pues digamos sigue todos el requisito, ¿no? Entonces, como para hacer una comparación, el protocolo BIM que llaman allá en la ISO 19650 es el marco contractual acá, ¿ok? La matriz de responsabilidades, acá son los requisitos de información, que justamente en requisitos de información hay una matriz de responsabilidades, ¿sí? En estándares, métodos y procedimientos, acá se llaman requerimientos técnicos, ¿sí? O marco técnico. Y en lo de recursos en la ISO se llama acá anexos BIM, ¿vale? Al final de cuentas viene siendo lo mismo. Por ejemplo, para la gerencia PMI, no sé si han escuchado sobre eso, no se llaman ni anexos ni recursos, se llaman artefactos, por ejemplo, ¿sí? Y antes se llamaban plantillas, pero es exactamente lo mismo. Entonces, digamos que el contexto va enfocado hacia el mismo lugar, pero obviamente con la información referenciada. ¿Qué debe tener la organización para poder generar un EIR o cuál es la información base, ¿no? Primero, pues que debe haber un formato, ¿no? Un documento que ya se haya ejecutado antes. Entonces, yo les voy a compartir un pequeño formato que es una adaptación, obviamente, del EIR del BIMKIT. Eh, Pensé en traerles uno de los formatos que trabajamos en estos 5 años con los estudiantes de pregrado, pero no, me parece que el nivel es muy diferente, entonces le añadí muchas cosas que nos faltaron y que actualmente se están pidiendo en los contratos BIM. Entonces, de pronto no tengo un ejemplo que puedo publicarles porque todos son de derecho privado, pero la idea es que vayamos desarrollando, vayamos intercambiando información y preguntándonos con nosotros mismos, ¿listo? Para el tema de requisitos de información, la organización, el cliente, el dueño del proyecto, debe tener especificaciones técnicas, ¿cierto? No solamente desde el punto de vista BIM, sino también desde el punto de vista constructivo, para que entiendan cómo se va a ejecutar el proyecto, ¿sí? Algo que me llamó mucho la atención de uno de los grupos que revisé la estructura era que tenía muros de contención en el sótano 1 y en el sótano 2, pero en la cimentación no tenía muros de contención, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se sostienen los muros del piso 2 y del piso 1? Es una pregunta que desde el punto de vista técnico uno dice, bueno, tal vez nunca han ejecutado un muro de contención, entonces por eso no se sabía modelar. ¿Cómo se soluciona eso? Que dentro de la empresa hayan especificaciones técnicas, detalles constructivos de cómo se hacen las cosas en la vida real para que los modeladores y los coordinadores tengan información, ¿ok? Entonces eso es como la carpeta de base de datos de todo lo que sabe la empresa, mejor dicho, ¿sí? En términos técnicos, que muchas veces en las organizaciones se queda es en la cabeza de ciertas personas, ¿vale? Y en la empresa también debe haber anexos técnicos de referencia y anexos, obviamente, artefactos, plantillas, documentos que se hayan usado anteriormente.
En el caso del marco contractual, tiene mucha información, ¿ok? Este define el alcance y el objeto del proyecto. En esencia, es una parte muy charlada, ¿cierto? Muy esquemática de hacia dónde apunta el proyecto, cuáles son las responsabilidades del mismo y cómo se va a distribuir de pronto el riesgo a la hora de ejecución. También habla mucho sobre los componentes legales y de contratación que tiene la organización. Entonces, aquí se mete mucho el área de compras o el área de licitaciones que tenga la empresa o la entidad. En el caso de una entidad pública, pues todas las entidades públicas tienen una parte, una división jurídica que integrará aquí algunas variables y que revisará este componente en el EIR, ¿sí? Piensen en el EIR en esta etapa como un pliego de condiciones, como cuando se va a licitar, ¿sí? Ese documento debe ser compartido y debe ser revisado por una división legal, por una facultad legal de la organización. Acá no sé si hay algún abogado, ¿cierto? Pueden haber ingenieros y abogados, hay gente que le gusta estudiar dos cosas, ¿cierto? El que sea abogado nos ayuda, ¿cierto? Nos complementa acá desde ese punto de vista. En requerimientos de información se establecen entonces los usos de los modelos. En este caso vamos a asignar la matriz de responsabilidades que hablaba el ISO 19650 y se empieza a mencionar un poco los entregables del proyecto desde el punto de vista de modelado y los entregables que van a servir para la ejecución, ¿ok? Porque una cosa es el modelo de Revit, cómo está ahorita en estos momentos, y otra cosa es cómo el diseñador lo modifica o lo empieza a trabajar y cómo va a quedar ese diseño para la construcción. Fíjense que una pregunta me hizo, no me acuerdo si fue Joaquín o alguien más, y me decía, bueno, profesor, ¿en qué etapa estamos nosotros, no? Fíjense que no hemos diseñado todavía porque ninguno de nosotros fue diseñador del proyecto, ¿cierto? Cogimos una información que ya existía y empezamos a desarrollarla y a modelarla, ¿ok? Obviamente hay un diseño en una etapa inicial, pero si miran el diseño no es un diseño de detalle, es un diseño muy básico y en algunos casos puede ser hasta un diseño conceptual, ¿vale? Desde el punto de vista de redes, que fue lo más básico que nosotros vimos acá. Entonces, ahí vamos a hablar un poquito más adelante que vamos a meter todo el tema de auditoría, ¿sí? El marco técnico describe los estándares aplicables, los protocolos, los procesos de gestión que debemos desarrollar cuando se produce la información BIM. En este caso, vamos a mencionar los formatos y las herramientas que hemos dispuesto para implementar BIM, ¿ok? Pero es que Yo vamos a diría, pasar por mi papi. Por eso fue que más tempranito. ya, bueno, entonces por eso vamos digamos que una tarea individual, anótenla por ahí para que no se le olvide, porque a veces me dicen cosas y dicen, bueno, pero ¿cuándo dijo esto, no? Voy a buscar los anexos BIM, voy a alimentar mi carpeta, ¿cierto? Con lo que ellos llaman los anexos o artefactos del proyecto, para ver qué puedo utilizar yo en mi vida real. Yo, por ejemplo, hice eso hace 5 o 6 años y utilizo muchos de ellos en los proyectos que hemos ejecutado o que se han ejecutado. Sirven, realmente funcionan en algunos casos. En la parte de la estructura ya como tal del proyecto, no nos vamos a meter mucho a qué requisitos o requerimientos tiene la organización, porque pues tendríamos que tener una empresa que nos contrate para este tema, pero como les comentaba en el módulo de Revit, digamos que el préstamo del modelo fue con un modelo que se trabajó anteriormente, pero ya meternos en términos de cómo se desarrolló, pues ya requiere mucha información de parte de la empresa y pues muchas empresas aún no tienen la capacidad de compartir esos detalles, ¿sí? Lo mismo para el PIR, ¿no? ¿Qué requerimientos de información del proyecto podemos tener? Digamos que lo mismo, hay unos datos ya existentes, pero sin meternos en detalles de cómo la organización creó el proyecto, digamos que nosotros vamos a limitarnos a crear el EIR, que es el documento que sí puede ser lanzado para que alguien venga y diseñe, ¿sí? Mientras que el PIR y el OIR no me sirve, o bueno, en términos generales, no tiene toda la información completa para poder gestionar un proyecto. En términos generales, gestionar un modelo de información de un proyecto. Hay otro documento que voy a mencionar ahorita, que es el AIR, que ya lo mencioné también la semana pasada, que es el requerimiento de información del activo, y esto hace referencia a cómo se solicitan los modelos desde el punto de vista técnico que la empresa ya maneja, ¿no? Entonces, yo les compartí, por ejemplo, mi documento de auditoría, que fue un resumen de auditorías que se han hecho en Bogotá y Medellín, en varias empresas que hemos tenido oportunidad de dialogar, pero usted puede tener su propio documento de auditoría
ya puede saber qué elementos va a revisar y esos elementos que va a revisar hacen parte de su AIR de la empresa. Cuando los lanza al proyecto, se vuelven el AIM, es decir, la información que el modelo requiere, ¿sí? Para que se vuelva un activo para la organización, es decir, algo que ya la organización es dueño de ello y por lo tanto lo va a disponer para manejarlo en los proyectos. Finalmente está el PIM, que es el documento que tiene ya todo el modelo de información del proyecto que se utiliza para ejecutar el proyecto y que cuando ya finaliza queda como un activo de organización, ¿ok? O sea, se vuelve el AIM también, dependiendo pues si el proyecto fue eficaz o definitivamente hubo inconvenientes en su modelado. Entonces, centrándonos un poco en cada uno de ellos, el PIR en general es una sección o un documento, porque también puede ser una sección de la IR, que establece los requerimientos de información del proyecto en función de la empresa. ¿Ok? O sea, la empresa quiere, yo quiero esto, esto, esto y esto, ¿sí? Pero una cosa es lo que la empresa quiera y otra cosa es lo que dentro de la gestión BIM se puede establecer como algo válido o algo posible o algo que se pueda entregar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, muchas empresas solicitan que se les entreguen planos en físico, ¿sí? Pero muchos, digamos, gestores BIM dicen, no, venga, pero ¿para qué? Si yo puedo tener un iPad y ahí tengo el plano y hago mi chequeo siempre en los planos, ¿sí? Entonces, hay requerimientos particulares de la empresa que pues uno no se puede poner a discutir porque son cosas que vienen en el PIR, ¿ok? Ya todo lo que tiene que ver con nivel de información, criterios de aceptación, recursos, fechas clave y demás, esto viene obviamente aliado a la EIR y garantiza que la gestión de la información sea efectiva y eficiente. Es decir, que cuando se ejecute el proyecto o cuando se formule, todo el mundo tenga entendimiento sobre él. De manera básica, pensemos en este cuadro, ¿sí? Alguien hace un cuadro en el cual le dice a uno, voy a necesitar esto de parte suya, ¿cierto? Si lo vemos desde el punto de vista de modelado, necesito el modelo estructural, modelo arquitectónico, modelo tal, ¿sí? Y a cada modelo se le asigna una fase, ¿cierto? Dentro del ciclo de vida del proyecto. Entonces, por ejemplo, en este momento estamos en una etapa de diseño básico, ¿sí? O sea, el requerido en estos momentos estaría solamente acá, ¿sí? Acá. Pero la idea es que dentro del EIR o dentro del PIR se planteen hacia dónde quiero apuntar yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero diseñar mis modelos hasta la parte de construcción. O sea, quiero llevarlos hasta un lot 450 o hasta un lot 500, ¿sí? Bueno, en este caso 450 porque el récord no se llega, que sería el lot 500. Pero otras dicen, no, yo quiero llevarlo hasta la puesta en marcha, o sea, que el que va a operar el proyecto le quede el modelo para que más adelante lo pueda revisar y pueda detallarlo, ¿sí? Entonces, este requerimiento se establece en el PIR. Creo que son los más relevantes para no detallarnos mucho en él. En el caso del EIR, es un documento que se incluye en el contrato o en el EIR también y proporciona las instrucciones para que los equipos del proyecto incorporen los datos de información del modelo, lo que les comentaba ahorita, lo que en teoría yo quiero tener en mi modelo al final del proyecto para que quede como activo de la organización, ¿vale? Y cómo yo luego gestiono ese activo, dónde debe quedar el documento, en qué CDE, para que siempre los integrantes de la empresa lo puedan manejar y ya no los integrantes del proyecto, porque una cosa son los del proyecto, como mencioné, y otra cosa es la organización o la empresa que lo contrata a uno, o el contratante. Bueno, un componente importante de ahí es detallar cuál es, digamos, el componente básico de modelado o de pronto el modelo básico o el documento contractual, ¿sí? Que necesita ser revisado para que el documento, para que el modelo se vuelva un activo, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo del tema de red sanitaria, ¿sí? Se vuelve un activo cuando se han modelado la red sanitaria y en esta red se incluyen equipos de mantenimiento o se incluyen ciertos componentes de parámetros del proyecto. Entonces, solamente se vuelve un activo cuando el modelo tiene esa información. Y lo mismo si se modelan ciertos componentes dentro del sistema de Revit, ¿no? Dentro del modelo de Revit. El OIR, por su parte, es un conjunto de directrices, también dentro del EIR o independiente, que describen la información de una organización o que la organización necesita para lograr sus objetivos estratégicos y operativos. En este caso, pensemos un poco en lo que yo quiero lograr, ¿cierto? O hacia dónde quiere apuntar mi proyecto. Entonces, en muchos casos hay documentos contractuales, documentos que se le añaden al proyecto, que van a ser revisados a la medida que va ejecutando. Entonces, por ejemplo, se terminó un modelo, ¿sí? Y en vez de revisar el modelo, lo que se hace es checar un documento de auditoría
y se entrega el documento de auditoría. Eso es lo que chequean en muchos casos muchas organizaciones que no tienen acceso directo al modelo. O sea, imagínense usted en la vida real decirle a la contadora, ya terminé el modelo, págueme, ¿cierto? Pues la contadora le va a decir al ingeniero, ingeniero, revisa el modelo. El ingeniero no tiene Revit, ¿sí? No tiene el CDE, pero tiene acceso al documento de auditoría, al Excel. Pues ese documento se vuelve un requerimiento de la organización para que la empresa o la entidad contratante valide el pago de lo que se hizo, ¿sí? Esa es como la idea general del OIR en términos básicos, ¿sí? Podemos hacer este ciclo de vida o propuesta de pasos que también nos plantea el BIM Kit y decir, bueno, la organización debe analizar y presentar el EIR con base en el PIR, en el OIR y el AIR, ¿cierto? Ya está viendo qué es cada uno de ellos. Los contratistas luego plantean cumplir ese EIR a través del CSA. ¿Qué es el CSA? El documento de evaluación de capacidad y competencia, ¿sí? Que es un documento añadido al sistema de gestión BIM, que bueno, también tienen acceso en el BIM Kit. Esta etapa es la que queremos lograr nosotros. O sea, la primera actividad es lograr que un contratista pueda leer el EIR y entenderlo, ¿ok? Digamos que si se logra la actividad y el próximo viernes tenemos un EIR, llegaríamos a esta etapa, ¿ok? Luego el contratista desarrolla la oferta técnica y económica, es decir, crea el pre-BEP, ¿sí? O en casos generales, crea un BEP que puede ser ejecutado luego en la vida real. Lo que pasa es que muchos contratistas, para no perder tiempo o perder dinero, porque puede que no se les asigne el proyecto, pues crean el pre-BEP en vez del BEP, según lo que hablamos la semana pasada. Recuerden que el BEP, perdón, es el BIM Plan de Ejecución, ¿no? El BIM Execution Plan. Este cuadro amarillo es la actividad número 2, ¿sí? Si lo queremos ver desde ese punto de vista, ¿ok? Entonces, para lo que me preguntaron, bueno, las actividades cuáles son, recuerden que se las comenté el primer día, pero vuelvo y repito, ¿no? Esta sería la actividad número 1, esta sería la actividad número 2, ¿ok? Luego se evalúan las ofertas, ¿sí? Y se evalúa el prever, qué tiene, en qué consistía, si realmente tiene lo que se solicita de manera básica o si de pronto hay un componente básico que la organización está pidiendo, ¿sí? Por ejemplo, algo que yo pedía muchísimo en pregrado cuando dictaba gestión BIM, ¿sí? Era el estudio de mercado, ¿sí? O sea, cómo la organización valida, ¿cierto? Que en realidad el proyecto va a ser funcional o tiene una salida económica o financiera dentro del proyecto, pues primero hay que hacer un estudio de mercado. Entonces, si estuviéramos hablando de gestión general del proyecto, pues ese estudio debería estar hecho para poder fundamentar por qué vamos a usar BIM, ¿sí? Y por qué vamos a ejecutar el proyecto justamente en la metodología, ¿sí? Y bueno, y la última etapa del ciclo de vida sería asignar al contratista para ejecutar el BED y desarrollar el plan maestro de entrega de información, que también es un documento que viene añadido muchas veces al PREVEP, ¿sí? Pero en términos de plan de trabajo, ¿sí? Que es el TIDP, lo vamos a ver más adelante. Para nuestro caso, como ya mencioné, para la primera actividad nos concentraremos en el EIR desde el punto de vista del exchange, ¿no? Del intercambio de información, pero también pensando mucho en los requerimientos que hablamos la semana pasada, que son requisitos propios del empleador, ¿sí? Eso es importante para entregar. Entonces, ¿qué tiene nuestro EIR? Está enfocado un poco a la etapa de coordinación, no lo vamos a hacer completo al 100%, no solamente por temas de tiempo, sino porque recuerden que la especialización se enfoca en modelación y coordinación, ¿sí? Pero si fuera un poco más enfocado al área de gerencia BIM o de BIM Manager, pues sí tendríamos que tener un documento más completo y de pronto meternos también con el rol de Head of BIM, que era el que le comentaba, que está dentro de la organización que ejecuta proyectos con la metodología BIM. En nuestro caso va a tener una estructura de desagregación del proyecto, de segregación del proyecto, de desglose de unidades, va a tener unas metas para el proyecto, unos objetivos y los propósitos de información relacionados con los usos BIM. También vamos a entregar unos hitos de entrega del proyecto, vamos a hacer una suposición de ellos. Nuestro proyecto pues va a empezar, no ha empezado, ¿no? Apenas hicimos digamos, un anteproyecto basado en diseños que ya existían. Va a empezar, digamos, vamos a darle una fecha para poder desarrollarlo.
pero todavía falta la etapa de modelado y coordinación en Navisworks, entonces no queremos enfocarnos a este año, sino que va a tocar enfocarnos al año siguiente, por ejemplo, pensando en una fecha como tal de hitos. Vamos a entregar un marco contractual que tiene el protocolo de información del proyecto, es decir, cómo usted va a realizar la etapa de comunicaciones y observaciones de la oferta. Recuerde que en estos momentos usted hace parte de la entidad pública privada de la organización que quiere contratar a alguien para que le ejecute el diseño y construcción BIM. ¿Ok? Entonces usted tiene que plantear cómo van a ser las comunicaciones. Entonces van a poner un correo electrónico, van a colocar una fecha de observaciones máximas, van a colocar una fecha de apertura, ¿cierto? Y ahí va el cronograma del proceso, ¿no? Cuándo se entrega definitivamente el BEP, cuándo se entrega toda la información documental, cuándo se entrega la matriz de requisitos, que son los documentos más relevantes en este caso. Eso se pueden colocar en unas fechas y vamos a hacer un supuesto de que empezamos el próximo año, ¿listo? Digamos que para términos académicos ese sería como lo más fácil. También se plantean las reglas de ejecución del proyecto, la jerarquía de los documentos publicados, en este caso, pues, cómo se van a organizar las carpetas, qué documento van primero, segundo, etcétera, y tienen los requerimientos de entrega de la respuesta. En este caso, ustedes van a hacer una propuesta de qué creen que tiene el prever con lo que les voy a explicar el día de hoy, ¿sí? Que la segunda parte del curso es hablar sobre el BEP y el prever, ¿ok? Entonces ahí hay un capítulo que van a hacer que va a ser enfocado en lo que yo les comenté, ¿vale? O que les comenté el día de hoy. Bueno, evaluación de la capacidad y competencias del BIM, que es el CCA que ya mostramos, los roles y responsabilidades que tiene el proyecto o que debería tener y el personal requerido. Todos estos cuadros están ya integrados a la actividad. Entonces, de manera independiente, ustedes los van a desarrollar. Mi recomendación es, hay que dividirse el trabajo, ¿cierto? Para poder atacar varios frentes de obra. ¿Ok? Los requerimientos de información es otro componente del EIR para la etapa de coordinación. Entonces, podemos ver la aplicación de usos de modelos de información, matriz de actividades entregables según el cronograma, planes de entrega de información, en este caso el TIDP, y la información de referencia a recursos compartidos. En este caso viene siendo como más qué se va a entregar y en qué etapa se debería entregar, ¿vale? ¿Cómo usted plantea que los diseños deben entregarse? ¿Todos al mismo tiempo, por etapas, por comités, por revisiones? ¿Qué información va a pedir? Etcétera, etcétera. Aquí juega un papel importante el documento de auditoría que ustedes hicieron el día lunes, ¿sí? Se supone que desde el punto de vista de los requerimientos de información, lo que vamos a solicitar aquí es que todos estos componentes estén en una nota o en una etapa de cumple, ¿sí? Como digamos que el nota es cumplir, no cumplir o parcialmente. Pero hay unas variables que pueden ser susceptibles a cambios dependiendo de lo que usted pida en el EIR. Entonces yo les compartí, estos son mis requisitos de información para los modelos, no para los documentos, ¿ok? Y usted va con su grupo o con su grupo mirado a ver si es viable o no pedirle esto al que está diseñando y construyendo, ¿sí? Como le comentaba, cada uno tiene la responsabilidad de definir cuáles son sus criterios de revisión, ¿vale? Y por eso es importante la actividad del martes que ustedes lo chequearan para saber, oiga, este criterio como que no lo hicimos, como que no me parece importante, como que sí. Entonces lo integren acá a los requerimientos de información. El marco técnico ya tiene entonces lo que les comentaba, el pre-BEP o el BEP propuesto. En este caso, pues nos vamos a limitar a hacer una propuesta muy general de lo que debe tener, porque eso va a ser la actividad 2, ¿ok? Entonces, cuando lleguen a marco técnico, ojo, ojito, porfa, también anótenlo porque me van a preguntar, ¿sí? Me van a decir, profesor, ¿qué hay que hacer en el marco técnico? ¿Sí? La respuesta es, solo hay que escribir una propuesta de qué debe tener el BEP, ¿sí? O qué debe tener el pre-BEP, ¿listo? Es lo único. Y entonces comienza el plan de ejecución BIM, ¿sí? Para comenzar el plan de ejecución BIM, mencionemos qué es, ¿no? Entonces recuerden que es un documento integral que detalla cómo se implementará y gestionará el modelado BIM a lo largo del ciclo de vida, pero también cómo se harán directrices para ejecutar el proyecto desde el punto de vista de construcción. Es decir, cómo o qué métodos y procedimientos utilizaremos para manejar BIM en la obra y cuáles son los requerimientos de intercambio de información o el EIR que cogimos para adaptarlos en la obra, ¿sí? Porque hay muchos requerimientos que quedan en la etapa de formulación, que quedan en la etapa de anteproyecto y que no se vuelven a mencionar. Esto tiene que ver un poco más con el sistema de gestión que tiene cada organización. El plan de ejecución BIM en general tiene estos 6 componentes que van acá.
pero también podemos pensar en integrarle otras variables como el estado de emisión, la identificación de riesgos, planeación de recursos, estrategias de modelado o de construcción, plan de construcción, entre otras variables. Digamos que es un documento que según la organización, según la entidad que esté gestionándola o certificándola, puede variar un poco, ¿sí? Y puede modificarse, ¿no? Piensen ustedes de pronto, por ejemplo, en un informe de diseño, ¿sí? De cualquier especialidad. No hay en el mundo un informe de diseño que usted diga, ese diseño es así y es el mejor del mundo, ¿sí? No, porque siempre hay variaciones en los proyectos son sistémicos, pero no son repetitivos, entonces siempre hay variaciones que obligan a la que la documentación se adecue o se adapte a la situación. Entonces, por eso no vamos a decir que hay un BIM, BEP, máster o detallado, pero sí hay una base fundamental, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las ventajas de hacer un plan de ejecución BEP o de pensar en el BEP cuando estemos desarrollando el EIR o cuando estemos desarrollando la formulación o cuando ya estemos contratando y ejecutando? Primero, que con ese documento se promueve la colaboración y la comunicación, porque como existe y la gente lo leyó, se supone que todos deben estar en constante conocimiento de cómo se trabaja, de cómo se envía información, de cómo se comunica, ¿cierto? Eso es así como que las reglas que le ponen a uno, ¿cierto? Que luego se vuelven una costumbre, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo de regla, ¿cierto? Que todos los archivos que me entregan los estudiantes tienen un nombre para poder, para poder guardarlo y no perderme, ¿cierto? Cuando el estudiante lo deja de hacer, ¿cierto? Pues ya pierdo mi costumbre de revisión y entonces me pierdo y a veces coloco malas notas, ¿cierto? Por eso le digo que hay que revisar bien la información, ¿no? Porque me entregan un documento y si el documento no tiene el nombre que yo pedí, pues a veces no lo veo o no lo encuentro o se me dificulta encontrarlo y pues le coloco malas notas sin querer, pero no es mi culpa, ¿cierto? Es que el documento no tenía la estrategia de comunicación adecuada. Era el nombre o la nomenclatura, ¿ok? Ese es como un detalle ahí importante, ¿no? También es que ese es el cronograma, o sea, usted coloca el cronograma en el web. Tal vez vamos a desarrollar un cronograma de hitos en estos momentos para el proyecto, ¿no? O sea, desde el punto de vista contractual, ¿no? Inicia la etapa contractual de pedida de ofertas tal día, tenemos hasta tal día para entregarlas, revisión tal día, y luego elegimos al diseñador y el constructor. Y bueno, cuando se elige el diseñador y el constructor, la siguiente etapa sería, bueno, ejecute, inicie, ¿no? Pida pólizas, pida documentos, firme el contrato, etcétera, ¿no? Y después de que inicie, ahora sí ejecute, ¿no? Ahí también debe haber un plan de cómo se ejecuta la obra, ¿no? Solo que acá en este módulo no lo vamos a pedir muy detallado, porque en el módulo siguiente lo van a perfeccionar a través de la herramienta de Navisworks, ¿ok? Y ahí es donde vamos a plantear el plan de ejecución de una forma más 3D, más de imágenes, más bonito, mejor dicho. Otra ventaja es que facilita la transparencia del uso del modelo, o sea, le da unos requisitos de auditoría, le da unos lineamientos para usar el modelo que usted no se sale de ahí, ¿cierto? Muy parecido al documento de ejercicio articulador que yo les entregué, ¿sí? Les dije paso a paso qué se tenía que hacer, ¿cierto? Entonces, como hay un paso que no hicieron, pues obviamente mala nota, ¿cierto? Sigue haciendo pasos, y hay otro paso que no hacen, pues mala nota, ¿sí? Entonces, es transparente cuando el documento se conoce, qué se pide, que cuando no se encuentra, pues de una vez uno dice, no, pues listo, lastimosamente no lo puedo aceptar, o definitivamente hay que devolver el modelo o devolver la información para que se ajuste a lo que se está pidiendo. Acá en la universidad no hay ese chance, ¿no? Me preguntaba, creo que Pablo, ¿no? Profesor, ¿se puede, qué pena ahí con usted, ¿se puede cambiar el modelo para mejorar la nota? Yo, bueno, se podría si tuviéramos el espacio de tiempo. En la vida real lo hay, ¿cierto? Para modificar el modelo, para arreglarlo, para entregarlo mejor, ¿sí? Pero otras veces no lo hay, ¿no? Si ya el proyecto está a punto de ser ejecutado, si está a punto de ser entregado o lanzado a contratación, pues el modelo tiene que estar ya sí o sí, ¿sí? Es un detalle particular, ¿no? Y finalmente el control de calidad basado en los requisitos del cliente, que era lo que mencionaba ahorita con el AIR y el PIR de las organizaciones. Bueno, los objetivos BIM, desde el punto de vista del BEP, es comunicar y hacer comprender las metas de la implementación BIM, es decir, hacia dónde punta el proyecto desde el punto de vista de la ejecución. Comprender los roles y las responsabilidades de la implementación para saber quién se encarga de cada cosa
y diseñar el proceso de ejecución acorde a la organización, oferente y contratista. Es decir, que muchos BEP tienen su personalización de parte del contratista, ¿sí? Eso es válido hacerlo y los lineamientos existen para que se pueda desarrollar. No, no es una camisa de fuerza que tiene el creador del proyecto, ¿no? Bueno, ¿qué tiene el BEP o PREBEP generalmente adicional a lo que ya mencionamos anteriormente? Bueno, tiene información general del proyecto, el plan de trabajo, las responsabilidades, la matriz de actividades entregables, los estándares para la producción de gestión, los métodos y procedimientos y la infraestructura tecnológica que se va a usar, ¿sí? Eso es como lo general. Y ya lo que vemos acá en el ciclo de vida, que lo trae el BIM Kit, pues tiene más cosas que la vamos a hablar poco a poco, ¿sí? En la noche del día de hoy, pero que pues me gustaría dejarlo como en otro video para cerciorarme de que el plan de ejecución BIM sea parte de lo que tiene el EIR, ¿no? Entonces está la parte de gestión, que para la gerencia de proyectos se llama la formulación o el anteproyecto, ¿ok? Luego viene la etapa de planeación, que se va a hacer en esa etapa, hacia dónde apunta el diseño, hacia dónde apuntan los documentos contractuales. Luego la ejecución, que incluye la gerente de tecnología. Y aquí no voy a incluir la operación, ¿ok? Que es la última etapa, porque se supone que, digamos que desde el punto de vista de la ejecución del proyecto, el coordinador BIM termina su labor cuando el proyecto se entrega a satisfacción o se entrega definitivamente en un acta final, ¿sí? Digamos que no he visto por ahora, pues ustedes me pueden contar, que el coordinador BIM pase a la etapa de mantenimiento o a la etapa de operación, porque definitivamente pues él está en su rol y trata de quedarse ahí, ¿no? Y ya el operador BIM o el de mantenimiento BIM, pues ya es otra persona que estaría saliéndose un poco de lo que queremos en esta especialización. De todas maneras, mencionar que sí existe la etapa de operación y que viene siendo como la última a desarrollar, ¿ok? Bueno, entonces para eso voy a hacer acá un pequeño salto al aula virtual, ¿ok? Al aula virtual, acá. Entonces voy a ir a mis cursos, ¿sí? ¿Listo? Y en mis cursos, todos estamos viendo, ¿cierto? Ah, bueno, Pedro, buenas noches, Pedro, ¿cómo vas? Vamos, ingeniero, bien, ¿y usted? Bien, bien, cuéntamelo todo. Bueno, tengo dos preguntas y como un comentario para retroalimentar y aclarar un poco porque es bastante información. Entonces, Sí, profe. entonces, la primera pregunta es, ahorita usted mencionaba que se hace un estudio de mercadeo a ver si el proyecto se puede implementar bien o no. Pues tenía la idea o la mala idea de que todos los proyectos pueden recibir BIM. Entonces, Digamos que ¿cómo para aclarar? sí, hay una concepción general y es que todas las metodologías de proyectos se aplican para todos los proyectos. O sea, si tú encuentras, por ejemplo, un gestor de proyecto de PMI que es certificado en PMP y tú le dices, tengo este proyecto, hagámoslo, él te dice, sí, se hace. Si tú te encuentras un coordinador o un head of BIM, que tengo este proyecto, sí, lo hacemos, ¿sí? Pero las organizaciones, cuando están a punto de empezar su implementación en alguna nueva etapa de gerencia o alguna nueva metodología, sí tienen que hacer estudios de mercado para poder validar que sea congruente con sus objetivos actuales o que tengan el recurso financiero y económico para ejecutarlo, ¿sí? Es más por ese lado de que la organización de pronto no tiene la capacidad o las herramientas en el momento, ¿no? No significa que BIM no sirva, sino que para ellos en estos momentos no es viable. Ok, ok. Bueno, listo, es aclarada. Y la otra entonces sería que el AIR es toda esta parte o es un conjunto de documentos que debe presentar el empleador en la licitación, se puede decir así, para que el contratante o el contratista tenga, tenga cómo presentar su propuesta y en base a eso, pues poder presentar la dicha propuesta. ¿Es así? Así es. Para, Sí, para, para volverlo un poco más sencillo y entenderlo de esa forma. tú conoces los pliegos de condiciones, ¿cierto? Cuando se inicia un Sí, proyecto. claro. De Sí. la IR va, el EIR es un pliego de condiciones. Y como los pliegos de condiciones también hay anexos técnicos, hay estudios previos, hay documentos de tipo legal, está la minuta. Bueno, todo eso se le añade a la IR de esta misma manera. Solo que hay muchas organizaciones o entidades públicas privadas
que definitivamente la etapa legal y contractual, como les mencionaba, tiene también unos documentos que deben añadirse a la LIR. Entonces, a veces el LIR queda relegado a hacer un simple pliego de requisitos para BIM, porque la parte legal y contractual empieza a requerir más información. Pero por ahora sería ese pliego de condiciones. O sea, entonces la respuesta ante ese pliego de condiciones sería el BEP, en este caso, el contratista. En etapa de licitación sería el pre-BEP. Y en etapa de ejecución, o sea, cuando ya te asignan el contrato, sería el BEP. Ok, entendido, perfecto. Gracias, Listo. ingeniero. Con gusto. Laura, buenas noches. Cuéntanos. Buenas noches. Sí, para como completarle al compañero lo que decía en la primera pregunta, eso pues aparte de que depende de cada empresa, depende también de la etapa. Entonces, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, si bien hemos querido implementar desde etapas tempranas la metodología, puede incurrir un gasto mayor o ser menos eficiente implementarla desde una etapa, por ejemplo, de formulación, cuando todavía se está pensando solamente en el proyecto, por ejemplo, en una hidroeléctrica muy grande, pues, un Ituango, o sea, como empezar a hacer un modelo de Ituango a escala desde su concepción es complejo y tiene muchos recursos y lo que se necesita básicamente son cifras para saber si es viable o no. Entonces, como por ese tipo de cosas es que eh, se hace ese estudio de mercado, por decirlo así. Y la gestión al cambio, ¿no, Laura? Me imagino que el tema de las modificaciones dentro de las especialidades del director del proyecto, decir, venga, ya no lo quiero aquí, sino que lo quiero acá, ha llevado a que la organización también diga, no, mejor modelemos cuando ya tengamos claro qué es lo que vamos a hacer. Correcto. Listo. Sí, digamos que está por ese lado y justamente les comentaba eso, que muchas entidades, aunque ya tienen implementada el tema BIM, todavía en etapas tempranas de la ejecución del proyecto, esperan a que el proyecto realmente esté en una concepción básica para avanzar, ¿sí? Que es la que intentamos hacer en Revit, ¿no? Y que ustedes lo lograron de manera muy, muy, muy buena, o sea, los modelos estructurales y arquitectónicos que al final tenemos, digamos, son esa etapa de concepción básica para poder empezar nuestra gestión del proyecto, ¿sí? Y bastante, bueno, algunos dirían básico y profesor, me demoré 2 semanas haciéndolo, ¿sí? No, pues básico desde el punto de vista de la gerencia porque sigue tomando un modelo muy, muy, muy específico, ¿no? Muy detallado. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ir al aula virtual. Ya todos tienen acceso, ¿cierto? ¿Sí? Perfecto. Gracias, Yardel. Gracias, Brian. Entonces, ahí hablábamos la semana pasada, bueno, el martes, perdón, de que estaba acá la carpeta de diapositivas. Eh, Creo que ya está la carpeta del día de hoy. Ahí está, miren, documentación y web, ¿listo? Y ahí vamos a encontrar el enlace de ustedes, ¿listo? Que bueno, la idea mía es, mientras no tenga otro módulo en atención, atenderle las dudas acá. Pero la idea es que yo estaré conectado de 6 a 7 p.m. ¿Listo? Para cualquier conexión en general. Este martes sí, hasta las 8:30, 9. Listo, yo estoy ahí pendiente, la revisión, preguntas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, eh, los equipos, bueno, hay unas modificaciones en los equipos. Le pido el favor a Freddy, Freidel, Elvis, Adrián, creo que fueron los que cambiaron, que me escriban porfa en el chat su cambio, si están conectados, de qué equipo estaban y a qué equipo llegaron. Lo mismo, eh, ya a Angelina y Héctor, ya sé que el cambio, entonces no hay lío, pero hay otros que no sé de cambio. Entonces, si hubo alguna modificación, por favor, me avisan para una vez hacer la actualización. ¿Listo? Aquí, a ver, listo. Bueno, voy a la documentación BIM, ¿listo? Y aquí vamos a encontrar la ruta de aprendizaje. Entonces, en la ruta de aprendizaje, lo mismo del módulo pasado, se lee detenidamente para ver que esos son los componentes básicos, ¿sí? Y aquí tenemos todos los pasos a realizar, ¿sí? En esta le coloco aquí específicamente qué es lo que queremos obtener del formato IAIRE, ¿cierto? Bajo la concepción del proyecto que ustedes ya conocen, ¿ok? O sea, estamos trabajando
con un supuesto de información donde no hay PIR, AIR o documentación básica de la organización, ¿ok? Entonces nosotros vamos a tratar de plantear cuál sería esa información mínima que debería tener la organización para poder empezar a contratar a alguien para que ejecute el proyecto con BIM, ¿sí? Fíjense que de ahí parte la premisa de la creación del EIR, ¿sí? Entonces, estos son los capítulos que se piden, ¿vale? Hasta acá. Y como les comentaba ahorita, el marco técnico es una propuesta de prever por ahora. ¿Qué creen ustedes que se debería pedir? Puede ser un listado, ¿sí? Un checklist listado en Excel, en tablita o en listado del mismo archivo de Word que ustedes coloquen para decir, venga, esto es lo que deberíamos pedir según lo que vimos en el módulo y según lo que hemos leído, ¿cierto? Porque la idea de esta semana es leer un poco acerca de la información. Bueno, eso por ese lado. Por el lado eh, de bueno, aquí está la guía del BinKit, ahora le damos clic ahí, ¿sí? Y voy a ir a la actividad, ¿ok? Entonces la actividad 1, acá está lo mismo que está en la ruta aprendizaje, ¿sí? Y al final van a encontrar un documento, ¿sí? Que ya, bueno, yo cuando dicto módulos de gestión lo cargo acá o se los comparto directamente en el chat, pero como veo que hay algunos que están en otro equipo diferente a la institucional, muy seguramente no tienen acceso al chat, ¿sí? Entonces, para igualdad de condiciones, en el aula virtual van a encontrar este formato, ¿sí? Que es el formato de EIR en punto .doc, ¿listo? Que es la propuesta del módulo para que ustedes desarrollen grupalmente, ¿cierto? Entonces le pueden dar clic ahí y ya lo descargan, ¿ok? Y bueno, aquí se agrega la entrega que ya ustedes tienen, digamos, definida para esta semana, ¿no? La entrega, recuerden que son todos los viernes, ¿sí? En este caso, con extemporaneidad hasta el domingo, ¿ok? No, digamos, no hay lío en términos de preocupación, pero la idea es que el martes se reúnan, alimenten un solo archivo. Entonces, ¿qué les recomiendo yo por ahora? Algo que hizo un grupo y es compartir un Drive, un OneDrive, ¿sí? Del archivo de acá, compartírselo a los compañeros, ¿sí? Ya sea por un OneDrive, Drive, donde lo tengan, y trabajar todos al mismo tiempo, ¿vale? Para que se alimente el archivo y sea un poco más eficiente el trabajo, ¿sí? Eso sí es algo general, no tiene nada que ver con BIM, es lo que se hace usualmente en posgrados de este tipo, ¿no? Entonces es un documento que van a alimentar desde ese punto de vista, ¿sí? Cerrar acá. Y voy a abrirlo yo acá en mi computador. Bueno, vuelvo y repito, es una propuesta de mínimos requeridos para la etapa para un coordinador, para entender un poco el EIR desde el punto de vista del coordinador, pero aquí el coordinador todavía no está, ¿no? Sí, no está formulando el proyecto. Ahí está, bueno, este es el formato. Listo. Entonces, ojito, ¿no? Primero, la portada no es nada, ¿no? O sea, ustedes tienen que modificarla, ¿listo? La idea es que desde el punto de vista de la implementación BIM, ustedes son parte de la organización en estos momentos, pero de todas maneras siguen siendo un tercero, ¿no? Entonces pueden darle digamos, su nombre a la empresa, ¿listo? Para la implementación, ¿ok? Y el cliente en estos momentos soy yo, sí, simplemente necesito que me ayuden a implementar BIM y uno de los primeros requisitos es, vamos a hacer un EIR para poder llamar a la gente que diseñe con BIM. ¿Listo? Ese es como el componente inicial. Hola Brian, buenas noches. Hola, buenas noches. Una preguntita. Nuestros documentos de referencia para ir alimentando este documento vendrían siendo el BIM Kit y la ISO 19650. Sí, señor. Así ¿Sí? es. ¿Hay aparte de documentación adicional que podamos tomar como referencia? Pues digamos que para este componente sí hay muchísima información. O sea, yo podría compartirles los enlaces de varias entidades y organizaciones en el mundo, pero creo que limitémoslo por ahora a eso. Y más bien al final del módulo, cuando hablemos de implementación, les comparto pues todas las iniciativas que hay para que pues vean las comparaciones. ¿Vale?
o para no extender un poco el tema. ¿Listo? O sea, eso no es lo único, ¿no? Ni lo último en Guaraches, o sea, hay muchísima más información para poder hacer esa implementación. Bueno, entonces aquí les propongo, bueno, aquí faltaría la hoja de presentación, ¿no? El contenido y, bueno, cada uno de los componentes. ¿Listo? Entonces, para la parte de información general del proyecto van a proponer, ¿cierto? Un código, van a proponer un objeto del proyecto, van a proponer un plazo, ¿sí? Un tope máximo. Y recuerden que esto debe incluir tanto diseño como construcción, ¿ok? Vamos a aportarle a ese componente, ¿no? Entonces, ¿qué plantearían ustedes como equipo para desarrollarlo? ¿Ok? Van a describir el proyecto, qué es lo que tiene en estos momentos y cuáles son sus posibles fases. ¿Ok? Al final de las diapositivas del día de hoy, les conté un poco el tema de las fases para recordarles un poco en el módulo anterior. Es un edificio de parqueaderos, ¿cierto? Con ciertas zonas sociales, pero ese edificio de parqueaderos debe servir para un conjunto residencial, ¿cierto? Para un proyecto residencial mayor. ¿Ok? Entonces, él está ubicado en una fase del proyecto que debe ser mencionado también acá, ¿ok? Y hay que trabajar bajo unos supuestos en estos momentos si somos formuladores, y es que otra cosa se va a construir, ¿vale? Pueden buscar en internet cualquier conjunto residencial en estos momentos para que ustedes se guíen si de pronto no tienen conocimiento en el tema de proyectos de vivienda, ¿ok? Bueno, luego viene la parte de estructura de segregación. Entonces acá vamos a plantear esas etapas que les comento. Muchas veces el gestor del proyecto BIM se encarga de plantear también las actividades de obra, los entregables, las cuentas de control, cosas así. Pero acá podemos hablarlo desde el punto de vista de las etapas o las fases, que fue uno de los componentes de discordia del módulo pasado, ¿no? ¿Cierto? Recuerden que el parqueadero tiene una fase uno, ¿cierto? Que es el tema de las rampas y demás, y se separa por una junta de dilatación en una fase 2, ¿ok? Esos son los componentes de segregación que tiene el modelo. Y otro componente de segregación, obviamente, serán las torres de uso residencial, ¿sí? Y obviamente las zonas comunes que tenga el conjunto residencial o el proyecto de vivienda que queramos ejecutar. Entonces, las etapas de segregación deben estar claras en estos momentos y las podemos plantear acá como parte del proceso licitatorio, ¿sí? Bueno, el proceso de requerimientos del proyecto realmente. Luego viene la estructura bueno, cualquier duda ante alguna de estas componentes que estoy mencionando me van diciendo, ¿vale? O sea, la idea es que quede como una idea de qué se va a hacer, ¿no? Luego viene la estructura de desglose de unidades constructivas, lo mismo, vamos a plantear las etapas de segregación del proyecto y lo vamos a dividir en paquetes de trabajo, aquí ya la tabla que les comentaba la clase rosada, bueno, que se puede implementar acá, pero acá está como la idea, paquetes de trabajo o cuentas de control o entregables, ¿no? ¿Todos reconocen que es un paquete de trabajo? ¿Sí? ¿Todos reconocen que es un entregable? Profe, ¿podría explicar más o menos, Por favor, o sea, qué profesor. entregables quieres? Ok, ojo, desde el punto de vista de la gestión, como somos gestores de proyectos, ¿cierto? Un paquete de trabajo es una actividad de obra, ¿ok? Por ejemplo, excavación, concretos, pinturas, ¿sí? Enchapes, acabados, etcétera. ¿Listo? Una actividad de obra, ¿sí? Un entregable es un capítulo del proyecto constructivo, ¿sí? Estructuras, cimentaciones, muros divisorios, acabados, urbanismo, etcétera, ¿sí? Y las cuentas de control son la suma de los anteriores, de paquetes con entregables, ¿sí? Uno puede dividir el proyecto en cuentas de control o puede dividirlas en entregables, ¿vale? Eso es lo que se plantea acá, ¿sí? ¿Un poquito más claro? Sí, profe, gracias. ¿Listo? Señor. También se puede dividir por frentes de obra. Por ejemplo, a veces lo dividen en torres, porque hay muchas torres, entonces torre 1, torre 2, torre 3, ¿sí? Pero luego surge el problema de, bueno, ¿hasta qué momento yo vigilo o reviso la torre 1, ¿no? Pues me toca esperar que termine completa. Entonces es mejor dividirla en entregables o paquetes de trabajo para entenderlo un poco mejor. O O también si las una dividen vía, quizás. ¿Cómo? Si una vía también se divide por frentes de obra. Exacto, por asisados, ¿cierto? Por asisados o por estructuras, ¿no? El puente es Por una cosa, la unidades vía otra cosa. funcionales.
En lo que son Exacto. infraestructura vial, unidades funcionales. Ujú. Exactamente. Entonces, digamos que eso hace parte de este componente que tenemos acá y que nosotros vamos a proponer, ¿no? Hay muchas personas que proponen también el número de los pisos, ¿no? Piso 1, piso 2, piso 3, ¿sí? Y a partir de ellos proponen una idea de esta gestión dentro de la IR, ¿no? Entonces, esa hace su propuesta para que el constructor sepa de qué estamos hablando, ¿sí? Bueno. Metas, objetivos del propósito del proyecto. Aquí sí les pido un poco que ingresemos a un link que les dejé la semana pasada, que era el tema de implementación BIM que tiene Autodesk, ¿sí? Autodesk tiene muchos proyectos, no solamente en Colombia, sino en el mundo, donde muestra el éxito que ha tenido el uso de Revit o el uso de algunas herramientas que ellos tienen, sobre todo el tema del CDE también, en la ejecución de proyectos, ¿sí? Para que veamos cuáles son esas metas que se plantean desarrollar con el uso BIM, ¿cierto? Y que, como les comentaba ahorita, esas metas deben ser basadas también en estudios de mercado, estudios de localización, estudios de costos y, bueno, variables adicionales al proyecto, ¿no? Aquí se plantean unos ejemplos que trae el BIM Kit, pero la idea es que ustedes desarrollen esas metas de la misma forma que un objetivo, ¿no? Verbo en infinitivo, sustantivo y complemento, ¿ok? Acuérdense de eso para todo lo que tiene que ver con objetivos, ¿sí? Y bueno, vienen luego los objetivos, que ya entonces más desde el punto de vista específico del proyecto, qué busca el proyecto hacer, qué busca el proyecto desarrollar, hacia dónde enfocamos, ¿ok? Pensemos un poco en las materias que vamos a ver también el próximo semestre, ¿no? Que ustedes van a ver, además de Navisworks, van a ver todo el tema de costos, ¿no? De planificación 4D. Entonces, ¿hacia dónde quiere apuntar usted el modelo o los modelos que está ejecutando en estos momentos, ¿sí? Porque para hacer coordinación necesitamos llegar por lo menos hasta 4D, ¿sí? Y si Dios quiere, hasta 5D. Entonces, desde el punto de vista de constructivo, hacia dónde apuntaría también su desarrollo del proyecto con BIM, ¿no? Y hacia dónde apunta también el proyecto en términos de ejecución, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que se quieren trazar si está el constructor también ahí? Aquí están estos objetivos que están acá, ejemplo, están muy enfocados a la etapa de implementar BIM y diseñar, pero también pensemos en la construcción, ¿cierto? Sé que es algo ambicioso, pero la idea es llegar hasta ese nivel, ¿ok? Bueno, luego viene la parte de propósito y usos BIM, tiene que ver un poco con lo que vimos la semana pasada, hay que reconocer los usos BIM del proyecto, ahorita hago un repaso de eso con el BEP, y ahí se plantean también unos propósitos, lo mismo, los propósitos tienen verbo en infinitivo, sustantivo y complemento, ¿sí? Y están más enfocados en coger el objetivo BIM y hacia dónde vamos, ¿cierto? El objetivo BIM es usar Revit para modelar, pero ¿para qué lo usamos? Ah, bueno, para ganar tiempo, para reducir de pronto temas de diseño, para reducir interferencias, para ganar errores de construcción, evitar errores de construcción, para ganar tiempo, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, hacia dónde apunta el proyecto con los usos BIM que ahorita voy a recordar. Bueno, luego planteamos un cronograma de hitos. Fíjense que lo vamos a hacer muy general, ¿ok? Aquí hay una propuesta, yo creo que se pueden obligar de alguna manera a hacer esta misma propuesta, ¿ok? Para que no haya, digamos, inconvenientes, ¿no? Fíjense que aquí el cuadro habla de la planeación, ¿no? De la planeación en lo que estamos ahí. Digamos que en términos generales la planeación se desarrolla durante muchas etapas, ¿sí? O sea, realmente el nombre que, bueno, que yo como estudiante de gerencia de proyectos, ¿sí? Realmente el nombre que yo le colocaría aquí sería formulación. ¿Sí? Porque en realidad esta es la etapa que se está haciendo. Y la planeación está en todas las etapas posteriores. ¿Sí? Empieza desde aquí y se desarrolla luego en desarrollo, en ejecución, ¿sí? Hasta que termina el proyecto hay planeación. ¿Ok? Una vez una ingeniera me dijo, es que la empresa donde estamos trabajando, donde trabajaba, no tiene planeación. Y yo le dije, ¿por qué? Porque es que no sabe conceptualizar los proyectos. Y le dije, no, usted lo que está hablando es de la formulación. Y ahí se dio cuenta que pues no había un formulador de proyecto, por eso es que no había formulación. ¿Sí? Si no hay un rol dentro de la empresa para esa etapa, pues no la va a haber en temas BIM. Entonces le colocamos acá unas fechas, ¿listo? Un identificador, unas fechas acá propuestas. Vamos a llegar a un acuerdo, vamos a empezar o vamos a lanzar el proceso de licitación. Vamos a ponerle fecha 7 de enero del 2025, ¿listo? Apunte por ahí para que no se le olvide, ¿sí?
7 de enero del 2025, ese va a ser el día que vamos a lanzar la licitación. ¿Listo? Como para que lo tengamos ahí presente. Y luego nosotros nos ponemos el papel de hacer un preview, ¿sí? Teniendo en cuenta unos documentos en borrador, ¿no? Entonces sería como la idea general. Bien, marco contractual. En este me salió un poco el tema legal, no voy a poner nada de minuta, eh, de pronto todo el tema de pólizas o el tema de em, anotaciones de pronto que tiene que tener el contratista. Me voy a hacer un poco de eso y me voy a concentrar de pronto en el componente técnico. Entonces, primero, el tema de comunicaciones, ¿no? Hacia dónde se deben referir la información los contratistas que quieran participar en el proyecto, ¿sí? En este caso, pues, la información debe ser del cliente, o sea, mía, pero usted puede colocarse como receptor de las comunicaciones, ¿vale? En el cronograma del proceso, pues ya no hablamos, fíjense que aquí era el cronograma de hitos del proyecto de ejecución, ¿cierto? Desde el punto de vista también BIM, pero aquí ya hablamos es de los hitos del proceso, ¿no? ¿Cierto? Desde cuándo se lanza el proyecto en borrador, cuándo se publica el EIR, ¿no? Entonces, en términos generales, estamos publicando el EIR también en enero, ¿listo? Como para que lo tengamos ahí en cuenta, ¿ok? Bueno. Luego viene la parte de requerimientos y entregas del propuesto. Van a armar un plan de ejecución BIM muy breve, o sea, lo mismo que debe tener el prever mínimo para entregar, Es prácticamente lo que se va a mostrar en el último capítulo, ¿sí? Pero, digamos, muy general. Luego la evaluación de capacidad y competencia BIM. Van a buscar el formato de CSA que aparece en el BIM Kit. Es muy sencillo, solamente tiene 3 variables para completar. Y finalmente, ¿qué roles y responsabilidades BIM podríamos implementar en el proyecto? Digamos que lo mínimo es director, coordinador, especialista y modelador. Eso es lo mínimo, ¿no? Creo que eso lo entendieron en el módulo de fundamentos BIM, que eso es como lo mínimo que debemos tener. Aquí se integra el componente de gestor BIM. Bueno, realmente no lo he visto mucho. He visto más el de coordinador, entonces les pediría ahí que cambien ese rol y que lo integren acá. Entonces, ¿qué debe tener esos roles acá? Y luego viene la parte de experiencia, ¿sí? Y aquí se movió un poquito. Acá. Entonces, la parte de personal requerido, simplemente vamos a mostrar, bueno, qué debería tener el director, el coordinador, el especialista y el modelador, ¿sí? En ejecución de proyectos, ¿ok? ¿Qué es lo que deberíamos tener de acuerdo al tema de parqueadero, ¿no? Por ejemplo, lo que estábamos empezando con Revit, nos dimos cuenta que era un proyecto bastante complicado, ¿no? ¿Cierto? Nos demoramos, sufrimos, ¿cierto? Lloramos, ¿sí? Por el modelado de algunos elementos, ¿sí? Pero lo logramos. Entonces usted dice, bueno, ¿cuántos proyectos tenía que haber tenido yo para haber hecho ese proyecto? ¿Listo? Eso es una consideración de ustedes. Y desde el punto de vista de complejidad, pues van a clasificarlo ustedes mismos, ¿listo? Ustedes clasifican por ahora con la experiencia que tienen. Y los más experimentados, pues también pueden hacer lo mismo, ¿no? Bueno, oiga, esto fue bueno para mí o definitivamente ya me sabía hacer todo esto. ¿Cómo catalogo yo la complejidad del proyecto? ¿Ok? Y en la parte de requisitos de cada uno de los roles, una tablita como esta, donde ustedes propongan unos requisitos de experiencia. Pueden buscar licitaciones existentes que, bueno, tengan, digamos, una relevancia con respecto a qué roles se están pidiendo. Nosotros en la universidad hicimos una investigación alrededor de cómo va el avance de implementación BIM desde el punto de vista público y desde el vista público, pues hay muy pocos proyectos que tienen descripciones de roles, estudio y experiencia. ¿Ok? Ya si tienen más información privada, pueden complementarlo acá. ¿Listo? Ya digamos más detalle. Y si no hay información, propuestas. ¿Listo? Siempre pensar en las propuestas que debemos desarrollar basados en el EIR que está en el BIM-Kit, ¿no? Bueno, pasamos acá. Aquí se me voló un capítulo. Aquí, a requerimientos de información como tal del proyecto. Entonces, la tabla que le mostraba ahorita, desde qué punto de vista vamos a generar un uso BIM, en dónde lo vamos a requerir, ¿no? Ya ahorita recordamos lo de los usos BIM, que ya lo vimos. Luego la matriz de actividades, entonces hacia dónde apunta ya la ejecución del proyecto, cuáles etapas se deben desarrollar, pero fíjense que ya desde el punto de vista de inicio del proyecto como tal, ya no es precontractual, ya no es ejecución total, es cómo lo iniciamos. Entonces, uno de los primeros hitos está la radicación de licencias, pero puede ser también la solicitud de permisos, radicación de estudios, ¿sí?
y llegar ya hasta la etapa de, bueno, ya se puede construir. ¿Ok? Em, Aquí hay algunos ejemplos de los hitos que se pueden crear alusión, entonces lo pueden referenciar ahí. Y lo mismo, el TIDP es un anexo que existe actualmente en el BinKit, van a buscarlo, van a ver la tabla que ellos proponen para hacer el plan de entrega de información y lo van a añadir aquí para complementar. Terminan haciendo una información de referencia y cómo van a ser los recursos compartidos en esta etapa, ¿no? Finalmente, el marco técnico, vamos a repetir lo mismo que hicimos en la propuesta BIM, el prevé en la parte de arriba, que debería contener, pero ya más enfocado en lo que voy a explicar yo ahorita en la última parte de la clase, en la última media hora de la clase. Bien, y ya esto no tiene nada que ver con el EIR, es más temas de evidencia, ¿ok? Para entregar la actividad en el aula virtual. Entonces aquí van a colocar algunas evidencias de cuándo se reunieron. ¿Listo? Imágenes, fotos del Teams, del Meet, del Zoom, de lo que sea, que ustedes se reunieron. Ojalá salga la fecha, como acá, miren, que me sale la fecha, ¿vale? Del computador. Yo sé que hay algunos que editan esta fecha y me engañan, ¿listo? Pero no. ¿Sí? Vamos a ser muy éticos y vamos a tomarle pantallazo los días que en verdad trabajamos. ¿Listo? En grupo, así sean parejas, así sea que nada más se reunieron dos o tres, vayan recopilando toda esa evidencia para que la agreguen acá. ¿Listo? Mucho más fácil que el módulo anterior. Bueno, y entregamos. Preguntas. Pedro, buenas noches. Hola, profe, ¿sale para qué fecha? No sale con claridad ahí. El viernes, sale para el viernes de la próxima semana. Viene de la próxima semana, ¿es qué? Es el 11, 11. Ok, sí, 11 de ok. octubre. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra duda? Listo, perfecto. Vamos a cerrar acá. Brian. ¿Y qué